algo que se llama el riesgo residual, que hablaremos ahora, y no alcanza. A pesar de que contamos con herramientas muy buenas, no alcanzamos las metas correctamente, más por problemas de educación que por otro. Bien, veamos qué es esto del riesgo residual. Cualquier estudio, especialmente un estudio hecho contra placebo, pues esta sería, al cabo del tiempo del estudio, el número de desenlaces que sucede en el grupo sin tratamiento. En el grupo tratado, si el medicamento sirve, va a haber menos eventos. La diferencia entre esto y esto es la reducción del riesgo. Lo podemos hablar en términos absolutos de números o en términos relativos. Esto es el 75% de la reducción del riesgo. Pero fíjense que con la reducción del riesgo todavía quedan pacientes que desarrollan desenlaces horribles, a pesar de estar tomando el medicamento. Y eso se llama riesgo residual. O sea, lo ideal sería que sin tratamiento hubiera esto y que con tratamiento no hubiera ni un solo evento o desenlace. ¿Ok? Bueno, esto del riesgo residual es muy importante y lo podemos expresar de varias maneras. Siguiente diapositiva. Si vemos que ha habido el riesgo residual en términos absolutos en estudios con estatinas, nos damos cuenta en general que entre más bajo habramos llevado el colesterol, menor será el riesgo que queda. O sea, este sería la barra de los pacientes tratados. El paciente tratado, a pesar de haber sido llevado a niveles de LDL colesterol muy bajos, como subió el TNT, todavía 6.7 pacientes por cada 1000 hacen un evento cardiovascular. Hacen otro clic, por favor. No, regrésenmelo, por favor. Y bueno, en realidad, lo que nosotros esperaríamos sería más o menos un 5%. O sea que en estudios muy buenos, como el 4S, todavía había mucho que tratar. Al ir subiendo las dosis de estatinas y alcanzando niveles más bajos de LDL colesterol, nos acercamos a llevar a estos pacientes a los riesgos que suceden en la población normal. A 5 años esperaríamos 5% de eventos en la población normal. Llevando a niveles de colesterol LDL a 70 en pacientes de alto riesgo, todavía queda algo de riesgo residual comparado con el posible o el que tiene la población. Estos números son muy chicos, como sucede siempre con el riesgo absoluto. Siguiente diapositiva. Y todo podemos expresar en riesgo relativo. Y decimos, bueno, fíjense, esta es la reducción del riesgo que se tiene en cada uno de los estudios. Por ejemplo, en el estudio Bosco hay una reducción del 31%. Pásame la siguiente. ¿Qué quiere decir? Pásame atrás, por favor. No, regreso. ¿Qué quiere decir? Que todavía nos queda 69% por tratar. Si pudiéramos llegar a cero. Y este es un concepto más intuitivo que el anterior. Es lo mismo, nada más que aquí estamos hablando de riesgo residual relativo. Siguiente diapositiva. Para que entiendan esto, bueno, el HPS tuvo una reducción del 27%, pues todavía nos queda esto por hacer. A pesar de que se llegaron a niveles muy buenos. Este es el concepto de riesgo residual. ¿Ok? Y este es un concepto que van ustedes a ver constantemente visto en la literatura actualmente, porque es una manera de entender el problema. O sea, todavía hay muchos pacientes que aunque los tratemos, van a tener problemas. Entonces, es un gran reto, ¿verdad? Y nunca sabemos cuáles son los que van a tener problemas. Siguiente diapositiva. Bien, el otro problema es que a pesar de que contamos con los elementos para hacerlo, por ejemplo, en el Eurospin, solo el 61% de los pacientes que están tomando medicamento, a pesar de estar indicados en prevención, no alcanzan las metas. Siguiente diapositiva. Es lo mismo, en 51% alcanzan las metas y en otros lugares es mucho más. Curiosamente, los pacientes manejados por el cardiólogo en un estudio más o menos hace unos 4 o 5 años, alcanzan menos las metas que los pacientes que están manejados por el médico. Claro que las metas para los pacientes de prevención de alto riesgo son mucho más altas y son más difíciles de llegar. Siguiente diapositiva. Bien,
Entonces, ¿qué estrategias podemos echar a andar para alcanzar las nuevas? Pues contamos con estatinas más potentes, siguiente diapositiva, con dosis más altas de las estatinas o con el tratamiento dual. Y son las tres opciones reales con las que contamos. Nos contamos con estatinas más potentes como la rosuvastatina, o sea, el representante de esta manera de hacer las cosas sería rosuvastatina. El representante de dosis más altas con estatinas sería atorvastatina y el representante del tratamiento dual sería Vitor, ¿verdad? O sea, estamos frente a tres probables tácticas para alcanzar la estrategia de encontrar o llegar a la meta. Muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, es real, si nosotros usamos dosis altas de estatina, alcanzamos niveles muy bajos de riesgo residual, siguiente diapositiva, aunque siempre hay la duda de que si usamos estatinas a dosis altas vamos a tener mayores problemas. En general, la atorvastatina es la más segura, por eso es la que está aceptada para usar dosis tan altas como 80 miligramos. Pero no deja de haber ciertas diferencias entre usar 10 miligramos contra usar 80 miligramos. Siguiente diapositiva. El tratamiento dual, pues es un concepto nuevo, es atacar por dos lados al problema, por el lado de la absorción del colesterol y por el lado de la producción del colesterol. Y esto es un fenómeno típico de contrarregulación, como el que vieron hace rato de la hipertensión arterial. Si yo le bajo el colesterol a través de reducir su producción hepática, el paciente va a absorber más colesterol. Si yo bloqueo la absorción de colesterol, el hígado va a producir mayor cantidad de colesterol. Entonces, cuando los uso los dos juntos, por eso la potenciación va más allá de una potenciación simplemente farmacodinámica, es una potenciación que tiene que ver al restar la contrarregulación. Entonces, es una opción extraordinariamente interesante. Siguiente diapositiva, hay las evidencias de la utilidad de la combinación o del tratamiento dual o del bloqueo dual para alcanzar las metas. Es una opción extraordinaria para alcanzar las metas con dosis razonables, etcétera, etcétera. Esta es una opción muy usada. Siguiente diapositiva. Bueno, pues hablemos ahora sobre el futuro para el manejo óptimo del riesgo cardiovascular. Va a persistir la regla de hacer énfasis sobre la reducción del LDL+. No se ve nada que amenace a esta idea en el futuro. Seguiremos siendo un manejo centrado en el LDL colesterol o en el no HDL. Puede ser que se desplace la HDL. Pero hay que reconocer que existe un riesgo sustancial no cubierto, que es el riesgo residual, para enfermedad coronaria en los pacientes que han alcanzado las metas de colesterol HDL. O sea, a pesar de que alcancemos las metas, todavía tenemos más que hacer. Explorar nuevas opciones de tratamiento para aumentar el HDL colesterol y disminuir los triglicéridos con mejor tolerabilidad una vez resuelto la primera meta o la segunda meta, es una opción que se debe ir pronto. Sí tiene gran importancia los triglicéridos. A lo mejor va a ser una magnífica opción combinar un fibrato con una estatina, como se está haciendo, y ahora, ya no estoy diciendo que no sirva. Otra opción que viene extraordinariamente por las ventajas que les he mencionado es la adición de niacina a una estatina o una estatina con ezetamiba más niacina, con el objeto de abatir el riesgo residual a través de alcanzar las metas de LDL, pero además alcanzar las metas de HDL colesterol y además a lo mejor mejorar el tamaño de los músculos. Este es un campo que ya está tocando la puerta. Tiene la ventaja de que ya había mucha información sobre desenlaces sólidos en relación a la niacina. Ahora, desde luego que vienen los grandes estudios viendo qué pasa cuando se combina con una estatina. Ya hay estudios también de estatina combinada con niacina de desenlaces sólidos. Entonces, esperamos que a la niacina para el tratamiento del HDL colesterol no le pase lo del torcetrate, porque ya teníamos antecedentes de que la elevación del HDL por este camino es beneficiosa. Porque resultó, para los que no están muy familiarizados, que el concepto del HDL es mucho más complejo que el LDL. Nos decíamos, bueno, entre más alto el HDL, pues va a estar mejor. Se crea un medicamento que duplica los niveles de HDL y los resultados en